Bien, señores, vamos a conocer ahora el concepto de arreglo. Ya hemos visto otros capítulos en este curso, ciclos, iteración, la selectiva, ¿verdad? Y otros capítulos que son de suma importancia para entender que vamos a impartir en este momento. Vamos a ver la importancia que tiene un arreglo dentro de nuestro programa para nosotros tener una conciencia de cómo utilizarlo. Lo primero es conocer la definición, su concepto. Un arreglo es un conjunto de elementos de un mismo tipo. Un conjunto de elementos de un mismo tipo. O sea, el arreglo es una estructura de la programación que nos va a permitir agrupar un conjunto de variables. ¿Okay? A diferencia de las variables sencillas, el arreglo tiene su forma, o sea, de declararse es muy distinta. ¿Okay? No se debe confundir con una variable de tipo sencilla. El arreglo, como le dije al principio, nos permite agrupar un conjunto de datos. O sea, cuando identificamos en nuestra aplicación de que hay la posibilidad de agrupar, de trabajar con un conjunto, entonces debemos pensar inmediatamente utilizar el arreglo. Un ejemplo muy usual dentro de la programación, bueno, las bases de datos. La base de datos siempre trabajan con conjuntos. Una tabla viene con un conjunto de registros. Entonces, en tu programa, tú debes manejarlo a nivel de arreglos. ¿Okay? Entonces, también otro caso muy particular es las cadenas o los archivos. Los archivos vienen con un conjunto de datos, informaciones que debemos manejarlo también a nivel de un arreglo. Un string también tiene un conjunto de caracteres. O sea, son diferentes situaciones que nos podemos encontrar en las que deberíamos utilizar un arreglo. ¿Okay? Ya conocen el concepto y conocen su importancia. Ahora vamos a ver algunas características que definen al arreglo. Por ejemplo, un arreglo debe tener un nombre, debe tener un tamaño, un tipo de datos, debe tener una dimensión, debe tener un tamaño, debe tener índice. ¿Okay? Son algunas de las características que son necesarias dentro de un arreglo. Lo primero es el nombre, quien va a identificar el arreglo. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un arreglo de tipo int, de números. Le ponemos números. Normalmente los identificadores lo vamos a poner en plural y no en singular, ya que hay que dar honor a lo que lleva. Por ejemplo, este arreglo, este nombre, ¿verdad?, va a identificar el arreglo. ¿Ok? Entonces, el tipo de datos va a ser un tipo que el arreglo va a contener a su naturaleza. Entonces, puede ser int, puede ser string, puede ser double, puede ser float, puede ser cualquier tipo de datos del lenguaje. Recuerda, lo único que no puede ser de más de un tipo, pero de un solo tipo sí puede ser. Por ejemplo, en mi situación yo voy a utilizar un arreglo de tipo int. ¿Ok? Entonces se indica el tipo de dato aquí y el identificador luego.
La dimensión habla del espacio dimensional del arreglo, por ejemplo, unidimensional, bidimensional, tridimensional. Eso es una forma de uno identificar de 2D, 3D, 4D, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cómo se identifica? Con los corchetes. Si vemos un arreglo que se le indicó en forma de un corchete abierto o corchete cerrado, es un arreglo de una dimensión. Mayormente le llaman vector a ese tipo de arreglo. Si le indicamos dos, ¿verdad? Estamos hablando de una matriz, o sea, un arreglo de dos dimensiones. Si le indicamos tres, entonces estamos hablando de un arreglo de tres dimensiones, tridimensional. ¿Okay? Esto realmente de eso trata la dimensión. ¿Okay? El tamaño del arreglo tiene que ver con la cantidad de variables que yo quiero que se agrupen dentro de la variable, ¿okay? Del arreglo. ¿Okay? El tamaño, la cantidad de variables que yo quiero que se agrupen dentro del arreglo. Entonces, ¿cómo indicamos esto aquí? Así mismo como tenemos declarado, le damos igual, decimos new int. Vamos a suponer que yo quiero darle un tamaño de 5. Ahora mismo este arreglo es de 5 elementos. ¿Okay? 5 elementos. Entonces, si yo quisiera ponerle 10, entonces aquí yo tengo 10 variables agrupadas dentro de ese arreglo. Ahora, ¿cómo yo ubico o identifico cada una de esas variables dentro de ese arreglo? Fácil, utilizando lo que le llaman el índice. El índice es lo que nos da la ubicación exacta de una variable dentro de un arreglo. ¿Okay? Entonces, normalmente, por lo menos en el lenguaje que estamos utilizando, los índices son de tipo entero. Hay otros lenguajes que utilizan otros tipos de índices, pero por lo menos en este lenguaje que estamos utilizando, los índices son de tipo entero y normalmente empiezan de 0 hasta un número, el tamaño del arreglo menos 1, de 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1. Por ejemplo, yo tengo un arreglo de 10 elementos, mi arreglo empieza de 0 al 9. Si mi arreglo es de 5 elementos, empieza de 0 al 4. Ok, es muy interesante poder ilustrar qué es lo que está pasando cuando creamos un arreglo, cómo se ve dentro de la memoria. Por ejemplo, quisiéramos abrir este documento aquí para especificarlo. Vamos a suponer, yo este arreglo que acabo de crear aquí es un arreglo de 10 elementos. ¿Cómo ilustro esto? Así, yo más o menos así. ¿Okay? Esto sería, así se vería el arreglo, donde la posición 0 es esto. Esta sería la posición 1, sería la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
dio aquí. Tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y se dan cuenta, son el tamaño es 10, pero los índices, eso lo que están viendo aquí, bueno, vamos a quitarle eso. Los índices empiezan desde 0 al 9. Por ejemplo, si yo quisiera asignarle el valor a una variable dentro de ese arreglo, yo le diría el nombre del arreglo, número, indico el corchete, le digo qué índice, yo quiero en el índice 0, asignarle el 87. Fácilmente, yo voy al índice 0 dentro de mi arreglo, le pongo un 87. Yo quiero que en el índice 5 asignarle el número 134. El índice 5 sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 5, 24. Ok, eso es la forma en que asignamos valor a una variable en específico dentro del arreglo. Nos referimos al nombre del arreglo y le decimos la posición en la cual queremos almacenar el valor. Por ejemplo, otra cosa que quisiéramos agregar aquí es el subíndice. El subíndice, lo que es una variable que sustituye al índice. Vamos a suponer que aquí yo tengo una variable que se llama IND, y yo le pongo un valor de 4. Si digo el número posición IND igual a 24, entonces esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 24. ¿Por qué? IND es 4, o sea, representa la posición, el índice 4 en el arreglo. Pero si yo lo pongo IND aquí, es que yo le estoy diciendo que me lo almacene en la variable que ocupa la posición 4. Y efectivamente, como lo ven aquí. Bien, entonces, una vez ya entendido el concepto de los arreglos, vamos a ver cómo nosotros lo utilizamos en nuestro programa. Vamos a abrirle un ejemplo que hemos realizado para ilustrarle mejor. El ejemplo que vamos a ver aquí es dice que leer 5 números almacenado en un arreglo y determinar en qué posición está el número mayor. Ok, simple y llanamente hacemos así. Ejemplo, aquí están viendo normal la estructura que hemos estado utilizando, nuestro escáner normal para leer los números. Mira, aquí estamos creando un arreglo de 5 posiciones normal, le llamamos nums,
¿verdad? Le ponemos el corchete para identificar que es un arreglo de una dimensión, como explicamos anteriormente. Indicamos la palabra new para ya instanciar el arreglo, y hemos creado nuestro arreglo int y el tamaño, que son 100. Aquí inicializamos una variable, le ponemos 1 como tamaño, ¿verdad? Luego vamos a inicializar esta variable, por ejemplo, la variable i. Bueno, yo no le había introducido ese tipo de ciclo. Eso es lo que le llama el ciclo for, que yo nada más expliqué sobre el while. El ciclo for es un ciclo que itera de acuerdo a una cantidad ya definida. Por ejemplo, aquí tenemos a int. Todo el proceso que hacíamos en el ciclo while, en el for lo hacemos en una sola línea. O sea, inicializar la variable, recuerda que nosotros lo hacíamos fuera. Luego dentro del paréntesis comparamos, y luego incrementamos, actualizamos. Ahora todo en una misma línea. Si se dan cuenta, el punto y coma hace la diferencia, para que puedan notar cómo realmente esto está estructurado. ¿Sí? Hace la diferencia entre eso. Bien, entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces decimos el primero va a inicializar esto, ya él no vuelve, una vez que ejecute esta parte, ya él no vuelve a ejecutarse más. Los siguientes serían esto y esto, siempre se van allá a estar ejecutando eso y esto, que sería i igual a 0. Ok, si i es menor que 5, es el tamaño del arreglo, entonces incrementar ahí. En este caso num es igual a i nums. Hago la referencia, aquí yo lo que estoy asignando un valor a num a través de la consola, y yo no he hecho nada diferente, simplemente le dije el nombre del arreglo y el índice. La i representa el índice porque él representa el valor actual del arreglo. Recuerda como lo hicimos aquí, IND, ¿verdad? En la posición 4. Aquí lo que dijimos nums i, que actualmente tiene la posición 0, pero cuando cambie va a tener otra posición, y así sucesivamente. Así como eso es un ciclo que está, cada vez que se ejecuta vamos a indicar un número diferente. Aquí comparamos nums en la posición i. Lo que tiene num ahora mismo en la posición i, comparar si es mayor que num en la posición mayor. En la posición mayor tenemos 1. Ok, o sea, nums en la posición 1 y num en la posición 0, que eso es lo que ocupa actualmente esta variable. Ahora, si es mayor, yo quiero que mayor sea igual a i. O sea, cada vez que él encuentra que un número es mayor, entonces el índice se lo pase a mayor. Así yo voy a saber en qué posición está. Y naturalmente solamente ejecuto esto a mayor, me dirá en qué posición. Si nosotros compilamos esto, Java arreglo 1, no, Java arreglo 1, Java arreglo 1.
dice que el número mayor está en la posición 4. Si se dan cuenta, empezando desde 0, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 678 es la posición. Si nosotros vamos a suponer que el primer número lo pusiéramos aquí, que fuera el mayor, y van a ver la diferencia. El número mayor está en la posición 0. Ok, algo que deben tomar en cuenta aquí. Mira, yo puse esta condición menor que 5 porque yo no quiero en ningún momento que sea igual a 5. Si es igual a 5 me puede lanzar una excepción. La excepción sería: estoy tratando de acceder a un índice que no existe, porque el índice 5 no existe. El arreglo es de 5 elementos, pero el índice 5 no existe. O sea, si yo hago esto, cuando él llegue a 5, entonces va a decir index out of bonus session. Mira, es lo normal. Va a decir index out of bonus session porque estoy tratando de acceder a un elemento que no existe en la regla, un índice que no existe en la regla. Así que debemos tener mucho cuidado en la condición que estamos haciendo, que no alcance el tamaño de la regla, porque sabemos que empieza de 0 en adelante, y diga que yo inicialicé eso en 0 precisamente por eso. Así que vamos a ver otro ejemplo más para que se puedan ilustrar. Aquí leer el 10 número entero, almacenarlo en un vector y determinar en qué posiciones se encuentran los números con más de 3 dígitos. Normal, la misma estructura que conocemos aquí en nuestro método main. Entonces escana para nosotros leer, creamos el arreglo de 10 posiciones y ahí empezamos con un for. Creamos un for para que nos lea no almacene los números dentro de la regla, ¿okay? Y creamos otro para que nos lo muestre, porque queremos que lo lea primero y luego que lo muestre. Aquí se está alimentando y aquí se va a mostrar. Simplemente lo mismo que hicimos, ¿verdad? Aquí estamos utilizando una propiedad del arreglo que lo que nos permite saber el tamaño de la regla. Yo quiero saber el tamaño actual de la regla. Yo le digo el nombre del arreglo .length, entonces me trae el tamaño de la regla. Así yo me evito de poner un número. Vamos a suponer que este arreglo cambie, entonces yo no tengo ninguna dificultad aquí. Ok, bueno, aquí estamos almacenando los números del arreglo y aquí simplemente lo estamos mostrando. Claro, estamos filtrando, como nos dijeron que los números solamente los que sean mayor de 3 dígitos, entonces decimos si el número en la posición I es mayor que 99, entonces el número pasa la prueba. Si miramos esto, cómo funciona, no, ese es arreglo 2. Arreglo 2, ¿verdad? Dice que los números que tienen más de 3 son estos. ¿Ok? Así que de esta forma hemos llegado al fin de este video tutorial. Espero que lo hayan disfrutado. Saben que para la próxima clase queremos que practiquen sobre los arreglos, los ejercicios del capítulo para que puedan hacer el laboratorio. Así que nos veremos hasta la próxima.